Cuando tu inconsciente toma el control, dejas de ser libre. Carl Jung. El secreto de por qué sientes que tu vida no te pertenece, de por qué despiertas con un peso en el pecho que no puedes nombrar, reside en una verdad que Carl Jung diseccionó con la precisión de un cirujano del alma. Cuando tu inconsciente toma el control, dejas de ser libre. Y lo que es más aterrador, llamas a ese destino tu vida. Esta es la arquitectura invisible de tu propia esclavitud. Una estructura construida ladrillo a ladrillo sobre el miedo visceral al juicio ajeno. Un miedo que te ha llevado a perfeccionar el arte de agradar a todo el mundo mientras te desvaneces en el proceso. Te has convertido en un experto en la mimesis, un camaleón social que ha olvidado su color original. Y en ese olvido, has permitido que un extraño se siente en el trono de tu psique. La persona, ese arquetipo que Jung definió como la máscara que usamos para negociar con el mundo, se ha adherido a tu piel de tal manera que ya no sabes dónde termina el tejido de tu máscara y dónde comienza el de tu verdadero ser. Te miras al espejo y no ves una identidad, sino un conjunto de expectativas cumplidas. Una colección de síes que debieron ser noes. Una fachada pulida que oculta un abismo de necesidades insatisfechas y deseos reprimidos que ahora, desde la sombra, dictan cada uno de tus pasos sin que te des cuenta. Vives bajo la tiranía del qué dirán, una cárcel de barrotes invisibles donde cada guardia es un rostro que conoces y cada sentencia es una mirada de desaprobación que temes más que a la propia muerte. Este comportamiento de agradar a todos, este autosabotaje crónico disfrazado de amabilidad y empatía, no es más que una estrategia de supervivencia infantil que ha sobrevivido a su utilidad, convirtiéndose en el veneno que consume tu libertad. Jung comprendió que la persona es necesaria, sí, es el mediador entre el individuo y la sociedad, pero el peligro surge cuando el ego se identifica con ella. Al creer que eres la máscara, entregas las llaves de tu casa interior a los demás, permites que el juicio de un extraño defina tu valor, y en ese acto de traición hacia ti mismo, tu inconsciente comienza a rebelarse. Lo que reprimes para ser bueno, para ser aceptado, para no molestar, no desaparece, simplemente se hunde en las profundidades de tu sombra, donde fermenta y adquiere una fuerza monstruosa. Esa fatiga crónica que sientes, esa irritabilidad repentina, esa sensación de vacío existencial después de una reunión social donde fuiste el alma de la fiesta, es tu sombra gritando, recordándote que has dejado de ser el protagonista de tu existencia para convertirte en un actor secundario en un guión escrito por el miedo. El juicio ajeno es el sol oscuro alrededor del cual orbita tu vida, y ese miedo es el motor que alimenta a tu inconsciente para que tome decisiones por ti. Cada vez que sonríes cuando quieres llorar, cada vez que aceptas una carga que no te corresponde por temor a que te consideren egoísta, estás alimentando a una entidad interna que eventualmente tomará las riendas. El inconsciente no es un baúl pasivo, es una inteligencia dinámica que busca la totalidad, y si te niegas a ser tú mismo conscientemente, el inconsciente te obligará a ser tú mismo a través del síntoma, del fracaso o del colapso. La paradoja es que, al intentar ser todo para todos, terminas siendo nada para nadie, y menos aún para ti. Te has convertido en una sombra de lo que podrías ser, una versión diluida, una fotocopia que se desvanece con cada intento de encajar en el molde que crees que los demás han preparado para ti. El secreto de la libertad no está en la perfección de la máscara, sino en la valentía de dejarla caer, de enfrentar el vacío que queda cuando dejas de actuar para los demás y empiezas a existir para el misterio que habita en tu interior. La persona es un compromiso entre el individuo y la sociedad sobre lo que uno parece ser, pero es un compromiso que a menudo se convierte en una rendición incondicional. Has vendido tu autenticidad por la moneda barata de la aceptación social, y el precio ha sido tu propia soberanía. Jung nos advierte que el hombre que no puede decir no, no tiene un sí que valga la pena. Su sí es una mera reacción al miedo, no un acto de voluntad. Cuando vives para complacer, tu centro de gravedad se desplaza fuera de ti. Dejas de ser un sujeto para convertirte en un objeto, una herramienta para los fines de los demás. Y mientras tanto, en el sótano de tu psique, el inconsciente observa, acumulando resentimiento, preparando el escenario para que el destino se manifieste como una tragedia. Lo que tú llamas mala suerte o coincidencias desafortunadas suele ser el inconsciente proyectando hacia afuera lo que tú te niegas a reconocer por dentro. Si no integras tu capacidad de ser desagradable, de ser firme, de ser real, el mundo te presentará situaciones donde serás víctima de la falta de límites, simplemente porque no has aprendido a habitarlos. Este ciclo de autosabotaje es una danza macabra con lo luminoso. Hay algo sagrado en el individuo que se pierde cuando se disuelve en el colectivo. El miedo al juicio es, en el fondo, un miedo a la soledad, un miedo a ser expulsado de la tribu y enfrentarse al silencio del desierto. Pero es precisamente en ese desierto donde se produce la individuación. Jung describió el proceso de individuación como el camino para convertirse en lo que uno realmente es,
un proceso que requiere necesariamente la desidentificación con la persona. Debes ser capaz de mirar a los ojos de aquellos cuyo juicio temes y comprender que su mirada no es más que una proyección de sus propias sombras, de sus propias limitaciones. Al intentar agradarles, no solo te traicionas a ti mismo, sino que también validas sus neurosis. Te conviertes en un espejo que refleja lo que ellos quieren ver. Y en ese juego de espejos, la verdad se pierde. La libertad comienza en el momento en que aceptas la posibilidad de ser odiado, de ser malinterpretado, de ser juzgado, y aún así, permanecer de pie en tu propio centro. El impacto de este comportamiento es devastador porque es silencioso. No se manifiesta como un gran estallido, sino como una erosión lenta de la voluntad. Te encuentras haciendo cosas que no quieres, yendo a lugares donde no deseas estar, sosteniendo conversaciones que te aburren profundamente. Todo por el miedo a la fricción. Pero la fricción es necesaria para el crecimiento. Sin resistencia no hay movimiento. El inconsciente, al notar esta falta de carácter, esta ausencia de un yo sólido, comienza a sabotear tus proyectos más queridos. De repente, olvidas citas importantes, cometes errores inexplicables en el trabajo, o desarrollas síntomas físicos que te obligan a detenerte. Es el cuerpo y la mente profunda diciendo: si tú no pones límites, yo los pondré por ti. El inconsciente toma el control para proteger el resto de psique que aún no ha sido entregada al mundo. Dejas de ser libre porque has delegado tu autoridad interna a una masa amorfa de opiniones ajenas. Y el inconsciente, en un acto de justicia poética, te quita el control de tu vida para que te des cuenta de que nunca lo tuviste realmente, mientras vivías para los demás. Imagina por un momento el peso de todas las máscaras que has usado hoy. La máscara del empleado eficiente, la del hijo obediente, la de la pareja comprensiva, la del amigo siempre disponible. Cada una de ellas requiere energía, cada una de ellas consume una parte de tu alma. Jung hablaba de la inflación de la persona, un estado donde la máscara se hincha tanto que el individuo desaparece detrás de ella. En este estado, el hombre se convierte en una función social, en un título, en un rol, pero deja de ser un ser humano vivo. Este es el origen de la angustia moderna. La sensación de que somos reemplazables, de que si mañana desapareciéramos, alguien más simplemente se pondría nuestra máscara y continuaría el espectáculo. Y es verdad, mientras solo seas tu persona, eres reemplazable. Solo tu esencia, esa parte que es a menudo inconveniente para los demás, es única e irrepetible. El miedo al juicio es el miedo a que esa singularidad sea rechazada. Pero si no te arriesgas al rechazo, nunca conocerás la verdadera aceptación, aquella que no requiere de actuaciones ni de esfuerzos agotadores. El patrón de agradar a todo el mundo es una forma de manipulación encubierta. Intentas controlar la percepción que los demás tienen de ti para sentirte seguro. Es un contrato deshonesto. Yo te doy lo que quieres, te digo lo que quieres escuchar, actúo como esperas, y a cambio, tú me das la seguridad de no juzgarme. Pero este contrato es una ilusión, porque el juicio es inevitable, y la seguridad es una fantasía. Al final, te quedas solo con tu cansancio, mientras los demás solo conocen a la versión ficticia de ti. El inconsciente detecta esta deshonestidad esencial y reacciona. El conflicto interno se vuelve insoportable. Jung decía que el mayor peso que un niño puede cargar es la vida no vivida de sus padres. De la misma manera, el mayor peso que tú cargas es tu propia vida no vivida, sacrificada en el altar de la aprobación social. Esa vida no vivida se convierte en un fantasma que te acecha, manifestándose en sueños de persecución, en sentimientos de envidia hacia aquellos que se atreven a ser ellos mismos, o en un cinismo amargo que tiñe toda tu visión del mundo. Para recuperar la libertad, debes descender al inframundo de tu propia psique y reclamar las partes de ti que has exiliado para ser aceptable. Debes confrontar tu sombra, esa figura que contiene todo lo que temes de ti mismo, tu egoísmo, tu ira, tu ambición, tu sexualidad, tu poder. Estas no son cualidades malas, sino energías neutrales que, al ser reprimidas, se vuelven destructivas. El agradador profesional teme su propia sombra porque ella contiene la capacidad de decir no, la capacidad de ser asertivo, la capacidad de priorizarse. Pero sin esas capacidades, eres un ser incompleto, una presa fácil para los depredadores emocionales y para las demandas insaciables de la sociedad. Jung insistía en que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Hacer consciente la oscuridad significa admitir que tienes miedo, que te importa demasiado lo que piensen de ti, y que has estado usando tu amabilidad como un escudo para no enfrentarte a la soledad de tu propia verdad. La transición de ser un esclavo de la persona a ser un individuo soberano es un proceso doloroso y a menudo caótico. Es lo que los alquimistas llamaban la nigredo, la etapa de putrefacción y oscuridad necesaria para la transformación.
Cuando dejas de agradar a todos, la gente a tu alrededor reaccionará. Algunos se sentirán traicionados, otros se alejarán, porque ya no les resultas útil para sus propios fines. Este es el momento en que el miedo al juicio golpea con más fuerza, es la prueba de fuego de tu voluntad. Pero si logras mantenerte firme en ese vacío, si logras sostener la tensión de los opuestos sin volver a ponerte la máscara protectora, algo luminoso ocurre. Empiezas a sentir una fuerza que no proviene del exterior, sino de la profundidad de tu ser. Es el sí mismo, el centro de la psique, que comienza a irradiar una autoridad natural. Ya no necesitas buscar la aprobación, porque has encontrado la validación en el simple hecho de tu existencia auténtica. Dejas de ser una marioneta del inconsciente colectivo y empiezas a ser un canal para la conciencia individual. El juicio de los demás es un reflejo de sus propias sombras no integradas. Cuando alguien te critica por establecer un límite o por ser fiel a ti mismo, en realidad está reaccionando a la amenaza que tu libertad representa para su propia cautividad. Tu autenticidad actúa como un espejo que les muestra lo que ellos mismos han sacrificado. Por eso, el deseo de agradar a todos es, en última instancia, un deseo de no perturbar la paz ilusoria del rebaño. Pero la paz sin verdad no es paz, es estancamiento. Jung nos recordaba que el camino de la individuación es estrecho y a menudo solitario, pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad. Al dejar de ser un objeto del inconsciente, al dejar de permitir que los hilos invisibles del miedo al juicio muevan tus extremidades, te conviertes en un creador de tu propio destino. El secreto que Jung nos legó es que la libertad no se encuentra fuera de nosotros, en un cambio de circunstancias o de personas, sino en la integración de todo lo que somos, especialmente de aquello que nos han enseñado a ocultar. Piensa en la cantidad de decisiones que has tomado en el último año, basándote en lo que se esperaba de ti. ¿Cuántas de esas decisiones habrías cambiado si supieras que nadie te juzgaría? La respuesta a esa pregunta es la medida de tu falta de libertad. Tu inconsciente, al ver este abandono del ser, toma el control del timón porque la psique no tolera el vacío de liderazgo. Si el ego no se hace cargo de la dirección de la vida con conciencia y coraje, el inconsciente compensará esa debilidad manifestándose a través de impulsos irracionales, compulsiones o un destino que se siente como una condena. La libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de elegir nuestras propias restricciones basadas en nuestra verdad interior, no en el miedo exterior. Al integrar la sombra y despojar a la persona de su poder absoluto, permites que la luz de la conciencia ilumine los rincones oscuros donde antes reinaba el sabotaje. Este viaje hacia la conciencia requiere una honestidad brutal. Debes observar tus interacciones diarias y preguntarte, ¿estoy diciendo esto porque es verdad o porque quiero que me acepten? Debes sentir el nudo en tu garganta cuando te tragas una opinión por miedo a la controversia, y debes tener la valentía de desatar ese nudo, incluso si tu voz tiembla al hablar. El miedo al juicio es un fantasma que se alimenta de tu silencio. Cada vez que hablas tu verdad, el fantasma se debilita. Cada vez que actúas de acuerdo con tus valores profundos, incluso si eso significa decepcionar a otros, estás recuperando un fragmento de tu alma que habías empeñado. La verdadera libertad es el derecho a ser imperfecto, el derecho a ser contradictorio, el derecho a ser humano en un mundo que prefiere las máquinas predecibles y complacientes. Jung hablaba del inconsciente colectivo, como un océano de patrones arquetípicos que nos atraviesan a todos. El miedo al juicio y la necesidad de agradar son patrones antiguos, grabados en nuestra biología desde que el rechazo de la tribu significaba la muerte física. Pero en el mundo moderno, el riesgo ya no es la muerte física, sino la muerte del alma. Al seguir operando bajo este instinto arcaico sin pasarlo por el filtro de la conciencia, te condenas a vivir una vida prepersonal, una vida que no es más que una repetición de los miedos de tus ancestros. Para trascender el inconsciente colectivo y entrar en la esfera de lo verdaderamente individual, debes estar dispuesto a sacrificar la seguridad de la máscara. Debes estar dispuesto a ser un extraño en una tierra extraña, si eso es lo que requiere la fidelidad a tu proceso de individuación. El comportamiento de agradar a todo el mundo es una forma de arrogancia disfrazada de humildad. Es creer que eres tan importante que debes mantener la felicidad de todos a tu alrededor, y que si fallas en esa tarea, el mundo se desmoronará. Es una carga que ningún ser humano puede ni debe llevar. Al soltar esa carga, no solo te liberas a ti mismo, sino que también liberas a los demás de tu manipulación y de tu falsa amabilidad. Les permites ver quién eres realmente, y les das la oportunidad de amarte o rechazarte por lo que eres, no por lo que finges ser. Esta es la base de las relaciones reales, de las conexiones profundas que el agradador nunca llega a experimentar porque siempre está escondido detrás de su fachada de perfección. El impacto de soltar la máscara es una explosión de energía vital que antes estaba atrapada en el mantenimiento de la mentira.
Esa energía es la que necesitas para construir la vida que realmente deseas. Una vida dictada por tu propósito, no por tu pánico. Cuando tu inconsciente toma el control, dejas de ser libre porque el inconsciente no tiene moral ni lógica social. Tiene una dirección teleológica hacia la totalidad. Si te niegas a moverte hacia esa totalidad conscientemente, el inconsciente creará crisis para forzarte al cambio. Los fracasos amorosos repetitivos, las crisis de mediana edad, los colapsos nerviosos, todos estos son intentos desesperados de la psique por romper la máscara de la persona. Son llamadas de atención de lo luminoso, recordándote que eres mucho más que el rol que desempeñas para los demás. El secreto es no esperar a la crisis para empezar a vivir. El secreto es empezar a desmantelar la máscara ahora, con pequeños actos de rebeldía contra el miedo al juicio. Es empezar a decir no a lo que drena tu energía, para poder decir un sí vibrante a lo que enciende tu alma. La individuación no es un destino al que se llega, sino un proceso continuo de vigilancia y honestidad. Es un diálogo constante entre el ego y el sí mismo, mediado por el reconocimiento de la sombra y la relativización de la persona. En este flujo de pensamiento constante que es tu vida, debes aprender a distinguir la voz del miedo de la voz de la intuición. El miedo es ruidoso, persistente, y siempre se preocupa por las consecuencias externas y el juicio de los demás. La intuición es a menudo un susurro, una certeza interna que no necesita explicación y que se preocupa por la integridad del alma. Al silenciar el ruido del agradador compulsivo, permites que ese susurro se convierta en una guía clara. Dejas de ser una hoja llevada por el viento de las opiniones ajenas y te conviertes en el viento mismo, una fuerza con dirección y propósito. La verdadera libertad, según el marco junguiano, es la capacidad de responder a la vida desde la totalidad de lo que somos. Esto incluye nuestras luces y nuestras sombras, nuestras virtudes y nuestros defectos. Cuando dejamos de intentar ser perfectos a los ojos del mundo y empezamos a ser completos a los ojos de nuestra propia conciencia, el miedo al juicio pierde su veneno. Ya no hay nada que ocultar, por lo tanto, no hay nada que temer. Si alguien nos juzga, simplemente está juzgando un fragmento de la realidad que ya hemos aceptado e integrado. Su juicio deja de ser una herida para convertirse en una simple observación sobre su propio punto de vista. En este estado de integración, el inconsciente ya no necesita tomar el control de manera disruptiva, porque le hemos dado un lugar en la mesa de nuestra conciencia. La vida deja de ser algo que nos sucede y se convierte en algo que co-creamos con las profundidades de nuestro ser. Este es el secreto de la libertad. El reconocimiento de que la máscara es solo una herramienta, no nuestra identidad. Es la comprensión de que el juicio de los demás es un fantasma sin poder real sobre nuestra esencia. Es la valentía de caminar hacia la oscuridad de nuestra propia sombra para encontrar el oro de nuestra autenticidad. Al dejar de agradar a todos, finalmente tienes la oportunidad de agradarte a ti mismo, de respetarte, de amarte con todas tus complejidades. Y en ese acto de autoaceptación radical, el inconsciente se convierte en tu aliado más poderoso, en la fuente de tu creatividad y en el motor de tu libertad. Dejas de ser una marioneta y te conviertes en el titiritero de tu propia existencia, moviendo los hilos de tu destino con una mano firme y un corazón que ya no teme a la mirada del mundo, porque ha encontrado su propio sol interior. La jornada hacia el interior es el viaje más heroico que un ser humano puede emprender. Es un descenso al abismo de lo desconocido donde el monstruo que más tememos resulta ser el tesoro que más necesitamos. El miedo al juicio es el guardián del umbral, la figura que intenta impedirnos el paso hacia nuestra propia grandeza. Pero una vez que cruzas ese umbral, una vez que te atreves a ser malo, según los estándares de otros, para ser bueno, según los estándares de tu propia alma, el paisaje cambia. El mundo que antes parecía amenazante se vuelve un campo de juego para tu expresión personal. La gente que antes te intimidaba se vuelve simplemente seres humanos, tan perdidos y asustados como tú solías estarlo, pero sin la valentía que tú has encontrado. Tu libertad no solo te salva a ti, sino que actúa como una invitación silenciosa para que otros también se atrevan a soltar sus máscaras. En última instancia, la vida es demasiado corta para vivirla como un simulacro. La energía que gastas en mantener la ilusión de quien crees que deberías ser es la misma energía que podrías usar para descubrir quién eres realmente. Carl Jung nos dejó un mapa de la psique, pero nosotros debemos recorrer el territorio. El territorio está lleno de trampas de autosabotaje y de espejismos de aprobación social, pero al final del camino se encuentra la individuación, el estado de ser un individuo indivisible, alguien que no está en guerra consigo mismo. Cuando logras esa unidad interna, cuando tu consciente y tu inconsciente bailan en armonía, el concepto de libertad adquiere una dimensión nueva, luminosa y profunda. Ya no eres libre de algo, eres libre para algo. Para ser el canal único a través del cual el universo experimenta una versión específica de la conciencia que nadie más puede ofrecer.
No permitas que tu inconsciente siga dictando tu destino desde las sombras. Saca a la luz tus miedos, abraza tu necesidad de aprobación y luego, con la ternura de quien cuida a un niño asustado, déjala ir. No necesitas ser el salvador de nadie, ni el modelo de perfección de nadie, ni el receptáculo de las expectativas de nadie. Solo necesitas ser el dueño de tu propio silencio y el arquitecto de tu propia verdad. El camino es largo y a menudo difícil, pero cada paso que das, lejos de la máscara de la persona, es un paso hacia la libertad real. Al final, cuando el ruido del mundo se desvanezca y solo quedes tú frente a la inmensidad de tu propio ser, la única pregunta que importará no será ¿cuántos me amaron?, sino ¿tuve la valentía de ser yo mismo? La respuesta a esa pregunta es lo que definirá si realmente fuiste libre o si solo fuiste un sueño soñado por otros. El proceso de despertar de este sueño colectivo es lo que Jung llamaba el camino del individuo. Es un camino marcado por la desilusión, pero una desilusión necesaria, porque significa perder las ilusiones que nos mantenían prisioneros. Al desilusionarte del juicio ajeno, te liberas de una de las cadenas más pesadas de la humanidad. El inconsciente deja de sabotearte porque ya no tiene nada que demostrarte a través del dolor. Te has vuelto un estudiante voluntario de tu propia profundidad. La vida se vuelve entonces una narrativa continua, un flujo de pensamiento y acción donde cada momento es una oportunidad para reafirmar tu soberanía. No es una tarea fácil, pero es la única que otorga un significado real a la existencia en un universo que a menudo parece indiferente a nuestros deseos superficiales, pero que responde con una fuerza asombrosa a nuestra autenticidad profunda. Recuerda siempre que la máscara que llevas es de cristal, no de acero. Es frágil y terminará rompiéndose tarde o temprano. Puedes elegir romperla tú mismo, con conciencia y propósito, o puedes esperar a que la vida la rompa por ti, de una manera mucho más traumática. Al elegir la honestidad sobre la complacencia, estás eligiendo la vida sobre la sombra de la vida. Estás eligiendo ser el soberano de tu propio reino interior, un lugar donde el juicio de los demás no tiene jurisdicción, y donde tu inconsciente, finalmente integrado, se convierte en el viento que impulsa tus velas hacia horizontes que antes ni siquiera podías imaginar. La libertad es el premio para aquellos que se atreven a mirar en el espejo y ver no lo que el mundo quiere ver, sino la verdad radiante y aterradora de lo que realmente son. Este es el misterio que Jung intentó descifrar para nosotros. Que dentro de cada hombre y cada mujer reside una chispa de lo divino que solo puede encenderse cuando se elimina el combustible del miedo. El miedo al juicio es el agua que apaga ese fuego. Al dejar de agradar a todo el mundo, retiras esa agua y permites que tu llama interna crezca. Esa llama es tu voluntad, es tu libertad, es tu identidad más allá de los nombres y los roles. Es el yo soy que resuena en el centro de tu psique y que te conecta con el inconsciente colectivo no como un esclavo, sino como una expresión única y consciente de la totalidad. Al final, dejar de ser una marioneta es el único acto de verdadera rebeldía posible en un mundo que busca constantemente uniformarnos. Es el acto supremo de amor propio y la única base sólida sobre la cual se puede construir una vida que valga la pena ser vivida. Una vida donde tu inconsciente ya no es tu destino, sino tu aliado en la creación de una realidad libre, auténtica y profundamente tuya. Cada vez que sientas la tentación de retraerte en la seguridad de la complacencia, recuerda el costo. El costo es tu libertad. El costo es la entrega de tu vida a fuerzas que no te conocen ni te aman. Mantente firme en la incomodidad de tu propia verdad. Habita el espacio de la desaprobación ajena con la dignidad de quien sabe que está haciendo el trabajo más importante de su vida. La integración de la persona y la sombra no es un evento único, sino una práctica diaria, una meditación en movimiento que requiere toda tu atención. Pero los frutos de esta práctica son inmensos. Una paz interior que no depende de las circunstancias externas, una claridad mental que corta a través de la confusión social, y una sensación de libertad que es tan vasta como el propio inconsciente que antes te gobernaba. Has dejado de ser una hoja en la tormenta para convertirte en el ojo del huracán, el punto de calma desde el cual todo es observado y nada es temido. En este estado de conciencia expandida, la idea de agradar se vuelve obsoleta. No porque te vuelvas cruel o indiferente, sino porque tu interacción con el mundo emana de una plenitud interna, no de una carencia externa. Te vuelves capaz de una compasión real, porque ya no estás usando a los demás para validar tu existencia. Tu presencia misma se vuelve un regalo, no un servicio. Y así, el ciclo de autosabotaje se rompe. El inconsciente, al encontrar un recipiente consciente y capaz, vierte en ti sus tesoros. La creatividad, la intuición, la fuerza vital, la libertad que antes buscabas en el permiso de los demás, la encuentras en la profundidad de tu propia alma. Has regresado a casa, al centro de tu ser, donde la máscara ya no tiene poder y donde tú, finalmente, eres el único dueño de tu destino, navegando por las aguas de la vida con la brújula de tu propia verdad interna.